Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Francisco de la Rosa, que es el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Paco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos llevando el confinamiento? Bueno, el confinamiento lo estamos llevando con responsabilidad. Quizá lo único que genera es un poco de impotencia de no poder llegar a todos los sitios donde no le gustaría en situaciones tan difíciles como las que se están viviendo. Pero yo creo que el sindicato ha sabido adaptarse a esta realidad de confinamiento y afortunadamente las tecnologías nos permiten llegar a miles y miles de consultas que hemos podido atender y bueno, yo creo que en general pues estamos intentando capear este difícil temporal con responsabilidad e intentando jugar nuestro papel, que es el intentar defender los intereses de los trabajadores. Imagino que tendréis una avalancha de peticiones, sugerencias, comunicaciones, demandas. Bueno, sí, claro. Hay que tener en cuenta que tenemos nada más y nada menos que casi 17.000 expedientes temporales de regulación de empleo. 75.000 trabajadores aproximadamente a fecha de hoy se han visto afectados por esos expedientes fundamentalmente de causa de fuerza mayor, ¿no? Si sumamos el incremento de desempleo que hemos tenido el mes de marzo y que seguramente será, por desgracia, más alto, pues nos encontramos en una situación en la que los trabajadores necesitan información, necesitan saber cuál es su situación, qué pueden hacer para cobrar las prestaciones, si van a tener derecho a ellas, si su empresa va a continuar la actividad una vez que finalice este periodo de alarma. Es decir, los trabajadores quieren saber y hay miles de llamadas las que hemos recibido. Por eso digo que es una situación muy compleja porque de repente nos hemos encontrado con un montón de problemas colectivos e individualizados que necesitan una respuesta, ¿no? Nosotros vamos a intentar jugar ese papel de defensa y también el papel institucional que nos responde o que nos corresponde, como es el de intentar que las administraciones, tanto la administración del Estado como la administración autonómica, pues conseguir que también se den ayudas económicas para los trabajadores desempleados y para todos esos trabajadores que aun estando en un ERTE y cobrando prestaciones, sus prestaciones les impidan vivir con dignidad. Creo que en este periodo hay que rescatar a las empresas, es verdad, nosotros no vamos a decir ni mucho menos que los pequeños autónomos o las micropymes no necesitan un impulso, pero de igual manera entendemos que los trabajadores y las trabajadoras de esta comunidad también necesitan que el gobierno regional les eche una mano desde un punto de vista económico y social. En Comisiones Obreras tenéis datos de cuántos trabajadores son afectados por ERTEs y ERES. Sí, ya digo que estamos en torno a 75.000 los trabajadores afectados a fecha de ayer. Hoy volverán los datos y bueno, me imagino que estos días festivos no serán o no se presentarán documentaciones por ser día de fiesta, pero ya digo, yo creo que podemos acercarnos a los 100.000 trabajadores afectados por ERTEs y seguramente serán varios miles también los trabajadores despedidos de manera individual o colectiva, no solo de ahora, sino de la situación económica que se genere a partir de que acabe la alarma sanitaria. ¿Cómo valoráis las medidas del Gobierno central? Bueno, la verdad es que uno piensa que todo podía haber sido mucho mejor y sin duda nuestra reivindicación en el ámbito estatal está en esa dirección. Por ejemplo, hay algo que nos ha preocupado mucho, ¿no? Y es el hecho de que no se nos estén facilitando los nombres de las empresas afectadas por un ERTE por causas de fuerza mayor. Creo que eso crea una indefensión a los trabajadores porque hay mucha microempresa que no tiene representación sindical que está padeciendo ese tipo de ERTEs y que no sabemos si se están haciendo ajustados a derecho. Entendemos que el derecho fundamental a la libertad sindical se está vulnerando en ese sentido. En este periodo tan convulso seguramente no sea el momento más adecuado para plantear una reclamación judicial, entre otras cosas porque los juzgados están cerrados. Pero más tarde habrá que avanzar en ese tema. Y nosotros, mientras tanto, seguiremos insistiendo en tener toda la información necesaria para poder hacer nuestro trabajo, que es ni más ni menos que intentar que no se vulneren los derechos de los trabajadores en una situación tan difícil como esta. También ha habido ayudas, por ejemplo, el hecho de que todos los trabajadores que están en un ERTE
tengan o no derecho a prestaciones con carácter general, puedan tener prestaciones, pues creo que es una situación que alivia de alguna manera a esos trabajadores que de manera normal, al entrar en el desempleo, no tendrían derecho a cobrar nada, ¿no? Creo que se han dado pasos. Por ejemplo, el hecho de que durante el periodo de alarma no se puedan realizar despidos con carácter objetivo. Alguien ha dicho por ahí que está prohibido despedir. No, desgraciadamente no está prohibido despedir. Lo que está es prohibido despedir a los trabajadores en estado de alarma por causas objetivas. Y eso también va a facilitar que no se incrementen tanto las cifras de desempleo. Si nosotros no somos capaces, el gobierno quiero decir, de contener unos despidos masivos en este país, a la vuelta de un par de meses, cuando recuperemos cierta normalidad, nos podemos enfrentar a una situación terriblemente complicada desde un punto de vista económico para los ciudadanos de España, ¿no? Los empresarios piden ayudas para las pymes, fundamentalmente la pequeña y mediana empresa y para los autónomos, y además piden moratorias para los pagos de IVA, IRPF, Seguridad Social. ¿Cómo ve el sindicato estas peticiones? Vamos a ver, yo creo que igual que la crisis de 2008 devino posteriormente en un rescate a la banca para intentar que el mundo no se acabara, yo creo que ahora lo que toca es rescatar a las personas. Y cuando digo las personas, hablo de los trabajadores y también hablo de los pequeños empresarios o de los autónomos. Es verdad que ni todos los autónomos están en la misma situación, ni todos los pequeños empresarios tampoco. Por lo tanto, habrá que estudiar caso a caso quiénes son quienes realmente lo necesitan. Y en ese caso, por supuesto, yo creo que los gobiernos tienen que echar una mano a la pequeña empresa. Entre otras cosas porque los trabajadores en un 98% trabajan ahí, en la micropyme, ¿no? Y nosotros nunca vamos a estar, porque además nos creemos el diálogo social y porque consideramos que los empresarios y las asociaciones empresariales son nuestros aliados para sacar esto adelante. Por eso vamos a apoyar que se les apoye. Pero lo que no vamos a permitir, y creo que es lógico también decirlo con humildad, pero con contundencia, es que solo se pueda rescatar a los empresarios o a los pequeños empresarios. Creo que también hay que articular fórmulas para rescatar a los trabajadores, para que no ocurra como ocurrió en otras ocasiones, donde los únicos paganos de esta situación fueron los trabajadores. Imagino que en esas reuniones que habéis tenido con Multiconferencia, con el presidente García Page, esos son los planteamientos que has hecho tú en nombre de Comisiones Obreras. Bueno, efectivamente, y además se los hemos hecho pasar también por escrito. Ellos nos anunciaban el pasado viernes que se iba a articular un conjunto de medidas económicos sociales, que se estaba hablando con las diputaciones y con los ayuntamientos para, de manera conjunta con el gobierno regional, articular esas medidas, y lo que confiamos es que exista un equilibrio, un cierto equilibrio, entre lo que son ayudas a la micropyme y a los autónomos y lo que son ayudas también para los trabajadores en activo y para los trabajadores en ERTE y los parados, ¿no? Imagina que dentro de unos cuantos meses, Dios lo quiera, tengamos ya la solución sanitaria controlada. ¿Cuál va a ser el panorama de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas? Bueno, ese escenario, que ojalá esté más pronto que tarde, va a ser un escenario complicado. Poner en marcha un país que se ha tenido que parar no es fácil y además no tenemos experiencia porque es la primera vez que nos enfrentamos a una situación de estas características. Por lo tanto, aquí lo que hace falta es un exceso de generosidad, de solidaridad, de comprensión del que tenemos enfrente, de complicidad entre empresas, trabajadores, diálogo social entre los agentes sociales, es decir, asociaciones empresariales y sindicatos de clase. Por supuesto, un compromiso muy decidido del Gobierno de la Nación y de los diferentes gobiernos autonómicos y locales y seguir todos una misma dirección. Yo creo que aquí, como todos dicen, y no puede ser demagogia, nadie puede quedarse en el camino. Y tenemos que ser conscientes de que todos tendremos que apretar los dientes e intentar echar hacia adelante, que no va a ser fácil, que vamos a tener que hacer concesiones, pero yo creo que nadie puede quedar por encima de nadie. Luego todos juntos tenemos que hacer una reivindicación a un cambio de política. En el ámbito europeo,
Yo creo que Europa tiene que ser una Europa social. Yo creo que la Europa económica que durante estos últimos años ha gobernado el mundo ha demostrado ser ineficaz entre situaciones de alerta o de alarma como la que estamos viviendo. Y por lo tanto creo que hay que reivindicar un cambio. Como hay que reivindicarlo también en política nacional. Yo creo que si algo ha quedado claro con esta crisis sanitaria es que lo más importante son los servicios públicos. Y durante muchos años en este país se ha estado mercantilizando los servicios públicos esenciales, sobre todo los servicios sociosanitarios y los servicios sanitarios propiamente dichos. Yo creo que no podemos hacer un negocio de los servicios públicos y por lo tanto creo que lo más importante será reivindicar que los servicios a los ciudadanos, los servicios esenciales, la educación, la sanidad, los servicios sociales, tienen que ser públicos esencialmente. ¿No crees tú que son muy buenas palabras y que yo corroboro, pero que es una utopía, ¿no? Porque este país se ha demostrado algo también, aparte de ser solidario entre los humildes, es que es un país cainita, ¿no? Porque ahí tienes como la oposición no está apoyando ahora mismo las decisiones del gobierno en la medida en que tendrían que hacerlo y que ponerse de acuerdo va a ser todo un dilema. Bueno, lo que vaya a ocurrir está por ver. Pero creo que los que somos agentes sociales y económicos, lo que tenemos algo que decir en el post-crisis sanitaria, pues es algo del tenor de lo que yo estoy diciendo. Es decir, creo que será un grave error que no haya no sé si pactos de la Moncloa, pero sí un consenso general, sí un gran pacto de Estado entre los políticos, los partidos políticos que nos representan, y el conjunto de agentes sociales. Creo que intentar hacer leña política y electoral con la crisis que estamos viviendo ahora sería un gravísimo error. Creo que volver a caer en ese cainismo que tú decías sería retrasar el crecimiento de un país que necesita salir de esto como agua de mayo de manera indefinida. Y por lo tanto, yo creo que me veo en la obligación, sin ser ingenuo y siendo consciente de que puede ser complicado, de que es una necesidad y una obligación y que la altura política y la talla política se tiene que demostrar en estos momentos. Pues que así sea, don Francisco de la Rosa, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Que te vaya bien, que nos vaya bien a todos los que deseamos que esto mejore irremediablemente. Muchas gracias. Bueno, igualmente te deseo. Un abrazo a todos. Gracias.